De verdad que es un privilegio para nosotros poder estar acá. Es primera vez en Uruguay. Estuvimos con mi esposa hace un mes y medio en Argentina, pero me parece que la carne uruguaya es mejor. Así que, pero que no me escuche mi esposa porque ella es de Argentina. Entonces, gracias a Dios no estamos grabando esta primera parte. Pero de verdad nos ha asombrado muchísimo lo que el Señor ha estado haciendo acá y seguramente va a seguir haciendo acá. Sí, soy pastor en una iglesia en Colombia, Alumbra. Se plantó, se fundó hace 7 años y por la gracia del Señor hoy nos congregamos alrededor de 350 personas, incluyendo niños, y de verdad que hemos visto cómo la obra del Señor ha seguido avanzando en un país tan complicado, tan difícil como Colombia, y en una ciudad donde hay unos carnavales que la carne y la secularidad se desenfrena una vez al año y eso tiene un impacto en todo el año, pero hemos visto cómo el Evangelio en contra de la cultura ha venido creciendo. Hay iglesias sanas en mi ciudad, no muchas iglesias sanas. En la ciudad donde vivo hay 2.700 iglesias inscritas a la Cámara de Comercio, pero eso solamente sanas hay menos de 9 iglesias de esas 2.700 iglesias. Las demás son iglesias que predican el Evangelio de la prosperidad. Así que mis hermanos, hay una urgencia tremenda para que nosotros podamos rendirnos delante de nuestro Señor y predicar el verdadero evangelio. Y hemos visto que en estas menos de 10 iglesias sanas en los últimos años hemos estado creciendo porque hay gente dentro de estas otras iglesias que están siendo reevangelizadas, aunque llevan 17 años, 20 años dentro de estas otras iglesias, están siendo reevangelizadas y están corriendo al verdadero evangelio. Y eso ya es una obra grandísima. ¿Pero por qué? Porque hay iglesias sanas que se están plantando no solamente en Colombia, en Chile, no solamente en Chile, en Bolivia, en México que estuvimos, en Perú que estuvimos también, sino que también sé que se van a seguir plantando iglesias, porque es la voluntad de Dios aquí en Uruguay. ¿Lo creen o no lo creen? Así que, bueno, quisiera orar para poder comenzar esta sesión de plenarias y que el Señor sea hablando a nuestros corazones por completo, que el Señor sea abriendo nuestra vida, nuestros corazones, nuestra mente para poder recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias, Señor, por tu fidelidad a tu palabra. Gracias, Señor, porque fue idea tuya, fue una creación tuya, Señor, fue la forma que tú destinaste, Señor, para que tu gloria se expandiera. Lo hiciste en el Antiguo Testamento mediante un pueblo, lo hiciste mediante una nación, pero allí adentro habían promesas para los gentiles, Señor, que se revelan en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo también, Señor. Pero hay una revelación en el Nuevo Testamento, mi Dios. Y es tu idea, Señor, que ese pueblo siga mostrando tu gloria, Señor, ya no en un lugar, en un territorio, sino por medio de muchos territorios. A medida de que se vayan implantando iglesias sanas, Señor, tu gloria se va expandiendo. Así que, Señor, hoy te damos gracias, Señor, porque muchas veces sin saberlo estamos dentro de nuestras iglesias locales, Señor, y tú estás desplegando tu gloria, Señor, cada vez que alguien entra a nuestras iglesias. Han sido atraídos por tu gloria, Señor. Así que hoy todos venimos. No importa cuántos tengan más en haber plantado, cuántos tengan más tiempo en haber sido pastores. Señor, si aquí hay pastores de 50 años,
de ministerio, de 45, de 35 años de ministerio, Señor, honramos eso, pero delante de tu gloria, Señor, todos estamos fundidos en una misma misión, Señor. Y es que tu gloria sea extendida por medio de las iglesias locales en cada país, en cada ciudad, Señor. Así que hoy te damos gracias, te pido que nos hables en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un día estaba, yo viví en Estados Unidos 9 años, allá conocí a mi esposa argentina, si no, no hubiera tenido la oportunidad, no hubiera pensado venir a Argentina a conocer a mi esposa. El Señor me llevó a Estados Unidos hace 22 años y allá conocí a mi esposa, estábamos ella y yo en una iglesia y llegó a visitar un misionero de Egipto y este hombre empezó a predicar. Nunca había escuchado a predicar a alguien que viniera de Egipto, estaba recién bajado del avión y él dijo esto. Él dijo, es necesario que ustedes, o sea, nos estaba confrontando a nosotros, a la iglesia en Orlando, en la Florida, nos estaba confrontando en amor. Y él dijo, es necesario que ustedes se incomoden, que vayan como misioneros a plantar, no solamente a predicar el evangelio, sino misioneros que planten iglesias en mi país. ¿Por qué? Porque es bueno que el ser humano y que los hijos de Dios sirvan para su gloria plantando iglesias, pero también he visto que cuando estamos predicando, miren lo que él contó, este fue su testimonio. También he visto que cuando estamos predicando algunas veces en la catacumba de mi casa, porque ellos en la ciudad donde él vive, se tenían que meter en una catacumba, en un hueco, debajo de una alfombra, para predicar el evangelio, para adorar a Dios, porque no podían permitir que los vecinos se dieran cuenta. ¿Y sabes qué hacía el Espíritu Santo de Dios? Incomodaba a varias personas de la ciudad y esas personas llegaban a la casa, tocaban la puerta, mis hermanos, tocaban la puerta y la persona abría y decía a esta persona que fue guiada por el Espíritu Santo a la casa, algo, así decía, algo me llamó a este lugar. Algo me llamó a este lugar. Y yo sé que el Señor me ha traído aquí para algo, no entiendo por qué, y ya el pastor sabía, porque habían estado orando en la catacumba. Y esa persona entraba, levantaban la alfombra y escuchaba el evangelio. Las iglesias locales son necesarias, mis hermanos. Y si tú estás aquí y eres pastor, has sido escogido por Dios como un don de Dios, dice Efesios, para que Él pueda revelar su gloria por medio de nosotros. Y para que el evangelio sea extendido. Un día Spurgeon dijo hace algunos años atrás, dijo, animamos a nuestros miembros a que nos dejen plantar otras iglesias. Es más, tratamos de persuadirlos para que lo hagan. Les pedimos que se esparzan por toda la tierra para convertirse en la buena semilla que Dios bendecirá. Creo que mientras hagamos esto, vamos a prosperar. Y no estaba hablando de prosperidad financiera, que la iglesia iba a prosperar mientras los miembros crecieran y se dieran cuenta que tenían que plantar iglesias. Familia, porque el plan cumbre de Dios no es solo salvar personas individualmente, sino salvar a individuos como parte de un cuerpo más grande. No es solamente salvar a personas individualmente, sino que Él salva individuos para que estos individuos sean parte de un cuerpo más grande, más grande. Por eso yo no me atrevería a poner un monto de personas límite en la iglesia, porque el plan de Dios es que las personas
se vinculen, sean parte del cuerpo en una iglesia local. Y para que una iglesia local exista, tiene que haber una plantación. No puede suceder de otra manera. Tiene que haber una... Y para que una plantación sea hecha, tiene que enviar a hombres fieles. Tiene que enviar a hombres fieles. Y este ha sido el plan de Dios desde el principio. Jesús siempre tuvo la intención de que sus discípulos plantaran iglesias, que plantaran iglesias. Fíjense cómo Jesús comienza diciendo en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor no solamente nos estaba enviando a evangelizar sin un orden. El Señor no nos está enviando a evangelizar sin una organización local. Porque nosotros no podemos estar evangelizando y dejando a las personas regadas por todos lados. No es el plan de Dios. El plan de Dios es evangelizar, pero que estas personas sean parte de un cuerpo en una iglesia local. Y el Señor estaba dando el plan en este solo versículo, estaba dando su plan. Dice, testigos en Jerusalén, es decir, ¿dónde están? En Judea, un poquito más allá, en Samaria, un poquito más allá de más allá, y hasta los confines de la tierra. Es decir, lo que Jesús estaba diciendo en ese momento es, la plantación de iglesias nunca se puede parar ni acabar. Y se tiene que expandir, no solamente en el área donde nosotros estamos, sino de ciudad en ciudad, de país a país, de continente en continente, de pueblo a pueblo. Porque hay personas como en Egipto, que van, si nosotros no hablamos, el Espíritu Santo va a hablarle al corazón de esas personas y lo va a guiar a estas iglesias. Pero qué bueno es saber que en medio de su plan tú y yo estamos siendo llamados para ir. Él lo puede hacer solo, lo puede hacer. Pero el privilegio es que tú y yo, personas imperfectas, ¿o quién es perfecto aquí? Ninguno de nosotros. El privilegio es que tú y yo, personas imperfectas, seamos llamados para una obra tan sublime y tan sobrenatural que es plantar iglesias sanas. Y este es el punto. La plantación de iglesias ha sido la estrategia de Dios desde el primer día. Y hay varios propósitos errados. Y lo he podido ver en todo este tiempo que le llevo sirviendo a Dios como pastor, más de 18 años. Y he podido ver cómo estos propósitos errados, o cómo desde estos propósitos errados surgen algunas plantaciones de iglesias. Por ejemplo, el primer propósito errado por la cual muchas plantaciones surgen es que no surgen para cumplir el propósito de Dios, sino porque hubo una gran lucha de poderes dentro de alguna de las iglesias locales. Una gran lucha de poderes. Entonces la iglesia se divide y no surge para cumplir el propósito de Dios, sino porque me tocó abrir otra iglesia o me tocó plantar otra iglesia. Ahora, Dios puede convertir esa mala plantación en algo para su gloria totalmente. Lo hizo conmigo en mi vida y lo ha hecho contigo en tu vida. Cuando éramos viles y pecadores, Él nos alcanzó y así mismo lo puede hacer con su iglesia. Colosenses 1 dice que Él es la cabeza de la iglesia, pero no es el sentido por el cual nosotros plantamos iglesias. No puede ser el sentido. 2. Muchas iglesias nacen con el sentido de aumentar, y lo puse así en mis notas, con el sentido de aumentar una franquicia de la iglesia madre. No para cumplir el propósito de Dios, sino para expandir el nombre de la marca. De la marca. Y en nuestras iglesias
denominaciones, para expandir una marca, recibiendo aún un porcentaje del dinero que reciben y no para cumplir el propósito de Dios. Entonces surgen iglesias para que crezca una franquicia. Y yo lo he visto, en Colombia hay miles de iglesias. Mis hermanos, yo vivo en una ciudad. En mi ciudad solamente hay 2.700 iglesias. Ahora, dime si mi ciudad ha sido transformada. No ha sido transformada. En Bogotá, en la capital de Colombia, o en uno de los diciembres, una sola iglesia reúne a 1 millón de miembros o de personas en un parque. Ahora, cada vez que yo voy a Bogotá, mis suegros argentinos se fueron a vivir a Bogotá, y cada vez que me toca ir a Bogotá a visitarlos, yo no veo dónde están el 1 millón de personas que se reúnen. No han sido transformadas. Solo una iglesia, y en Bogotá hay más de 4.000 iglesias, hay mega iglesias. ¿Dónde están esos cristianos en una ciudad donde solamente hay 8 millones de habitantes? Si en esa ciudad 1 millón de habitantes se reúnen en diciembre, ¿dónde están? ¿Ven la urgencia de plantar iglesias sanas, mis hermanos? Y no con propósitos equivocados. Muchas se abren por causa de corazones ególatras, que solo quieren llevar a cabo sus sueños, sus propósitos o anhelos, o porque crecieron en una iglesia y no saben hacer absolutamente nada más y no para cumplir el propósito de Dios. ¿Sabes qué? Un día yo me reuní con un pastor y me dijo, Rubén, es que yo no sé hacer más nada. Yo crecí en la iglesia y yo no sé hacer más nada. Entonces esto es lo que me toca. ¿Ustedes creen, mis hermanos? Nos estamos sincerando. ¿Ustedes creen que ese es el propósito por el cual una iglesia tiene que ser plantada? Porque el hombre no sabe hacer más nada, entonces ve y planta una iglesia. ¿No es eso egolatría? ¿No es eso pensar en mí, no en la gloria del Señor? Algunas se abren para seguir la herencia de nuestros padres pastores. Y de nuevo, no para cumplir el propósito de Dios, sino para cumplir el propósito de una descendencia. Mi papá fue pastor, mi abuelo fue pastor, mi abuelo fue el misionero que vino aquí, fundó la iglesia, entonces yo tengo que seguir siendo pastor. Y por eso 1.500 iglesias se cierran en Estados Unidos al día, o a la semana, o al mes. ¿Tú sabes qué es ese porcentaje, mis hermanos? 1.500 iglesias cerrándose. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué las iglesias tienen que ser plantadas? ¿Cómo deben ser plantadas y a dónde deben ser plantadas? Una iglesia debe ser plantada para desplegar, este es el primer propósito de la iglesia. Una iglesia debe ser plantada para desplegar la gloria de Dios en todos los lugares de la tierra. Ese es el verdadero propósito. No porque fui al seminario, entonces tengo que trabajar como pastor, no porque es mi trabajo. Mi hermano, 1 de Timoteo 3 dice que es un oficio el cual tú y yo tenemos que anhelar. Que es un cargo. Es que cuando no lo hacemos por pasión, sino por trabajo, nos vamos a quemar. El ministerio es muy pesado para hacerlo por trabajo. Es muy agobiante. No podemos hacerlo por trabajo. Esto es una vocación, una pasión, un llamado, un anhelo. Y no es seguir una descendencia, sino es que la gloria de Dios, no se trata de mí, ni se trata de cuánto yo he estudiado, ni a dónde me capacité, en qué universidad teológica fui a estudiar. No se trata de eso, se trata de expandir. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que crecer y tenemos que estudiar y tenemos que profundizar, pero no se trata de eso. Yo estoy de acuerdo con lo bíblico, que es para expandir su gloria. Y fue el llamado de Adán y de Eva, sino que quebraron ese llamado. Pero él lo dijo,
Ustedes tienen que fructificar y tienen que multiplicarse. ¿Para qué? ¿Solamente para que la humanidad creciera? No, porque eran la imagen de Dios y lo que Dios tenía en mente era multiplicar la imagen de Dios. No era multiplicar la imagen del hombre y de la mujer, ni siquiera de la familia. Era multiplicar la imagen de Dios en todo el Edén y que el Edén creciera tanto, la primera iglesia, pudiéramos llamarlo, que el Edén creciera tanto que expandiera los límites del Edén y fuera creciendo en toda la tierra. Y la imagen de Dios tenía que ser multiplicada. La imagen de Dios es igual a la gloria de Dios. Entonces, el primer punto por el cual una iglesia sana necesita ser plantada es para la gloria de Dios. Y ahorita vamos a expandirnos un poquito más. Lo segundo es una iglesia sana debe ser plantada para resolver la necesidad de predicar el evangelio. Lo tercero es una iglesia sana necesita ser plantada para resolver la necesidad de escuchar el evangelio. El segundo es predicar el evangelio. El tercero es escuchar el evangelio. Una iglesia sana debe ser plantada por la necesidad de estar arraigados en el evangelio. Y una iglesia sana debe ser plantada para resolver la necesidad de ser parte de una comunidad. Estas verdades, mis hermanos, necesitan permear, bañar y fundamentar a todo tipo de plantación de iglesia, ya sea urbana o rural. Pueden cambiar de forma, es que tienen que cambiar de forma. Una iglesia en los indígenas Wayuu, en la parte más desértica de Colombia, ellos no van a ir con saco y corbata, ellos van a ir con sus guayucos, o sea, con sus pañales hechos por ellos. Evidentemente cambiará la forma, ya sea rural o urbana, pero el fundamento tiene que ser el mismo. No importa dónde se plante la iglesia. Toda visión, la misión, distintivos o valores, métodos o tradiciones, escúchame bien la palabra tradición. Toda la visión, misión, distintivos, valores, métodos o tradiciones deben estar firmemente arraigados en la dulzura del evangelio. Si tú me vendes a mí una tradición que me separa del evangelio, yo no quiero seguir esa tradición para plantar una iglesia. Pastor, pero es que viene de hace 500 años, de hace 400 años, de hace 600 años. Bueno, muéstrame dónde está arraigada la tradición en la Biblia. Muéstrame cómo está bañada y permeada por lo que Cristo hizo en el Evangelio. Entonces yo sigo esa tradición sin problema. Es que no estoy siguiendo la tradición, estoy siguiendo la palabra al final. De toda visión, toda misión, todo distintivo, valor, método, tiene que estar firmemente arraigado en la dulzura del Evangelio, en la suficiencia de las Escrituras como nuestra única norma de fe y de vida. Punto número 1, entonces, llegamos a recordar. Una iglesia sana es plantada para la gloria de Dios. Miren cómo dice, y este es el propósito de la iglesia. Miren cómo dice Habacuc 2:14. Dice, pues la tierra se llenará o será llena ustedes se lo saben, del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. La pregunta que les hago es, ¿será la gloria de Dios etérea? O sea, es decir, la gloria del Señor, Salmos dice que los cielos despliegan la gloria del Señor, pero ¿eso salva a alguien? Entonces no es por medio de las iglesias locales, de las plantaciones de las iglesias locales, que la gloria del Señor se va a manifestar día tras día. Todo lo que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo y todo lo que Dios hará por el resto de la eternidad tiene como fin principal su gloria, su propia gloria. Las iglesias locales están y tienen que ser plantadas para multiplicar la gloria de Dios. Cuando no pensamos en la plantación de iglesias, no estamos pensando en la gloria de Dios. Escúcheme bien esto.
si yo veo que la iglesia está creciendo, hoy tenemos 350 personas, y mis hermanos ancianos, en nuestra pluralidad de ancianos, entre nosotros tres, no pensamos, y los demás hombres líderes que se están levantando como candidatos ancianos en la iglesia, no pensamos en que esta iglesia tiene que plantar otra iglesia, estamos evitando que la gloria de Dios se revele más y más en Barranquilla, Colombia. Ahora, ¿cómo se hace? No de forma desorganizada. Hay que levantar líderes aptos para que vayan y planten, para que la gloria de Dios se despliegue. Si no hay plantación, la gloria de Dios. Yo estoy seguro que Dios es más poderoso, pero Él ha determinado que su gloria se despliegue por medio de la plantación de iglesia. 2. Una iglesia sana es plantada para predicar el evangelio. ¿Cuántos lo saben? Lo que pasa es que muchas veces tú vas a muchas iglesias en Barranquilla, no estoy hablando de las iglesias en Uruguay, seguramente las de Uruguay sí predican el evangelio, pero en Barranquilla no. Mis hermanos, en Barranquilla hay una podredumbre en los púlpitos. Predican lo que las personas quieren escuchar. O la rabia del pastor quiere desplegar. Pero no predican el evangelio. Segunda de Timoteo 3, 14, 16 y 4 del 1 al 2 dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Persiste. Dice, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Es decir, persiste en las Sagradas Escrituras para enseñarlas, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, persiste en predicar el evangelio porque es lo único que va a darle sabiduría para la salvación de tu alma o de las almas a los cuales tú le vas a predicar. No hay otra manera. El Espíritu Santo llevó a esa persona allá en Egipto a una iglesia para que un hombre le predicara el evangelio. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y ahora fíjense el capítulo 4, dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Es decir, Timoteo, me estoy muriendo y en la presencia de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, yo te voy a dar la última recomendación antes de morir. La última. ¿Cuál fue? Predica, versículo 2, predica la palabra. No fue trata bien a tu esposa. No fue trata bien a tus hijos. Todo eso está ahí metido. Pero no fue específicamente eso. No fue crea empresa. No fue ser próspero. Lo único que Pablo le dijo a Timoteo en sus últimos días, antes, en su testamento final, antes de expirar, antes de haber cumplido su carrera, fue predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. R.C. Sproul dijo esto: la debilidad de la iglesia hoy en día es que casi nadie cree que Dios invierte todo su poder en la Biblia. Lo voy a repetir. La debilidad de la iglesia hoy día es que casi nadie cree que Dios invierte todo su poder en la Biblia. Todos buscan poder en un programa, en una técnica o en cualquier cosa, excepto donde Dios lo ha puesto, su palabra.
La palabra de Dios es tan poderosa que remueve nuestra ceguera espiritual y nos conduce hacia la fe en Cristo. Es la única. Así que lo primero es que la iglesia es creada para su gloria. Lo segundo es que la iglesia tiene que ser plantada para predicar la palabra. Lo tercero es que la iglesia tiene que ser plantada para que la gente pueda escuchar la palabra. Tenemos que predicar la palabra y esas personas tienen que escuchar la palabra correcta. ¿Sabes qué me están diciendo esas 50 personas? Pastor, duramos 10 años en esta iglesia y ahora estoy entendiendo el evangelio. 10 años. Hay personas que han venido y que me han dicho, pastor, llevo 15 años liderando. Venimos a Lumbra y apenas estoy escuchando el evangelio. No me atrevo a aconsejar a nadie porque no sé nada. Entonces, mucha gente predica, pero no predica el evangelio. Y ellos tienen que escuchar el evangelio. Thomas Watson dice, fue por los oídos que perdimos, escuchen esto, dice, fue por los oídos que perdimos el paraíso cuando nuestros primeros padres escucharon a la serpiente. Y es también por los oídos, por escuchar la palabra predicada, que alcanzamos el cielo. Qué tremendo, ¿verdad? Por los oídos perdimos el paraíso y por los oídos lo volvemos a recuperar cuando escuchamos el verdadero evangelio. Cuarto, ya el cuarto y quinto y terminamos. Una iglesia sana es plantada para vivir el evangelio en comunidad. Entonces, una iglesia sana es plantada para la gloria de Dios, una iglesia sana es plantada para predicar la palabra, el evangelio, una iglesia sana es plantada para escuchar el evangelio y una iglesia sana es plantada porque el evangelio se necesita vivir en comunidad. No lo voy a leer todo. Hechos 2 del 36 al 47 lo explica. Pedro primero predica, pero no deja a todas esas personas, a esas 3.500 personas allí, sino que Pedro enseguida y claramente todo el liderazgo, enseguida las planta en una iglesia para que sea nutrida la iglesia histórica. Versículo 40 dice, y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron. Se añadieron. ¿Dónde? La primera membresía no fue una iglesia pequeña, fue una mega iglesia, 3.000 personas. Se añadieron 3.000 personas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y la oración. Una iglesia sana no puede vivir sola, no puede ser solitaria. Por eso yo le doy gracias a Dios que nosotros hoy estamos haciendo coinonía. Porque yo no puedo vivir solo. Yo no puedo vivir solo. Aunque yo tengo una iglesia local, yo tengo amigos de la iglesia universal con el que yo rindo cuenta. Yo no puedo caminar solo, no puedo caminar solo. Facundo, Alex, Andrés, que es de Medellín, pero que no caminamos solos. Y lo quinto, para terminar, una iglesia sana se debe plantar para que viva para la misión de Dios. Para que viva para la misión de Dios. ¿Cuál es la misión? Ustedes se lo saben. Mateo 28, del 18 al 19. Y con esto termino. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he enseñado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Le pueden dar la gloria al Señor? ¿Pueden decir un amén a esto? ¿Podemos orar? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, qué lindo eres.
Tú lo puedes hacer, Señor, tú llevaste a esa persona, Espíritu Santo de Dios, y lo atrajiste allá en Egipto. Pero es que también lo haces con nosotros. Cada vez que entra una persona a nuestras iglesias, cada vez que entra una persona a tu iglesia, donde nos has puesto como regalo a pastorear, ha sido atraída por ti. Tú la has traído, Señor. Ahora que encuentra a esa persona en las iglesias donde pastoreamos, servimos y lo hacemos para tu gloria. Señor, perdón. Perdón, Señor, porque muchas veces no lo hacemos para tu gloria, sino para nuestra gloria, para la gloria de una organización, para la gloria de personas. Señor, perdón, perdón, Señor. Nos arrepentimos hoy. Todos los que estamos aquí, Señor, no somos enfrente de tu santidad, nadie tiene títulos. Pero si todos tenemos rodillas para inclinarnos delante de ti y pedirte perdón, Señor. Perdónanos. Como muy bien dice el salmista, no nosotros, Señor, no a nosotros, sino solamente a ti, sea la gloria. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos predicado el Evangelio. Hemos predicado moral, hemos predicado ética, hemos predicado legalismo, hemos predicado, Señor, liberalismo, hemos predicado, Señor, cosas que ni siquiera dicen en la Escritura. Hemos predicado tradición. Perdónanos, Señor, perdónanos. Abre nuestros ojos para ver la dulzura del Evangelio en toda la Biblia. Como Génesis se trató de ti, Jesús. Como Éxodo se trató de ti, Jesús. Como Deuteronomio, como Levítico, como Números. Como venía un mayor rey, como en Ruth, como venía un mayor pariente redentor. En Jueces, como tenía que venir un mayor juez. Señora, enséñanos que no se trata de ninguno de ellos, sino que se trata de ti, Jesús. Tú eres el misterio revelado a los gentiles. Permítenos predicar el Evangelio. Permite, Señor, que cada persona que entra a nuestras iglesias escuchen el Evangelio y sean salvos. Mi pasión y nuestra pasión tiene que ser usados para la salvación de las almas, Señor. ¿Qué más gozo hay que ver a un perdido siendo trasladado de las tinieblas a la luz? Permítenos, Señor. Padre amado, permítenos vivir para la misión, Señor, que es discipular e enseñar lo que tú nos has enseñado. Y permítenos vivir en comunidad, en coinonía, amándonos, disciplinándonos los unos a los otros, Señor. Te pedimos perdón si no lo hemos hecho o si nos hemos olvidado de hacerlo hasta el día de hoy. Esfuérzanos, Señor, sosténnos con tu poder para seguir haciendo tu obra, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.